Antes del multiverso, antes de los crossovers y las escenas postcréditos, hubo una película que lo cambió todo. En 2002, Spider-Man no solo trajo al héroe favorito de muchos a la pantalla grande, también hizo historia desde el primer día. Rompió el récord del mayor día de estreno de la historia con $39.4 millones y en su segundo día de estreno recaudó 43,6 millones, lo que lo ingresó al libro Guinness. También fue la primera película en recaudar $100 millones solo en su fin de semana de estreno, porque en aquel momento ninguna película lo había logrado, ni siquiera ajustando la inflación, y también fue la primera película de Marvel que muestra el logotipo de Marvel pasando páginas, y claro, fue lanzada en 2002, el 40 aniversario de Spider-Man. Además, esta película fue escrita por David Cope, y Spider-Man vendría siendo su cuarto guión que ostenta el récord de taquilla en su fin de semana de estreno. Los otros son Jurassic Park de 1993, Misión Imposible de 1996 y El Mundo Perdido, Jurassic Park de 1997. Los lentes del traje originalmente iban a ser negros, pero a los productores ejecutivos no les terminaba de convencer. Lo malo es que ya habían grabado varias escenas con estos lentes. Tuvieron que recurrir al CGI para hacer los lentes blancos, pero aún hay escenas en las que se pueden ver los lentes negros, como cuando Peter está atrapando a unos ladrones mientras toma fotografías para el periódico. Willem Dafoe realizó el 90% de sus propias acrobacias. Cuando Peter está diseñando su traje, después de elegir varios colores, extrañamente opta por el color rojo y azul cuando piensa en MJ. Sus ojos son azules y es pelirroja. Cuando Peter llega a su casa al principio, se pueden ver cuadros de la época revolucionaria. En el de arriba, vemos un barco en un puerto de Nueva Inglaterra y abajo, un paseo de medianoche de Paul Revere, lo cual es apropiado porque Paul Revere era un hombre con una gran responsabilidad, un pequeño detalle que adelantaba la frase del tío Ben. Al principio de la película, cuando vemos a Mary Jane en el autobús escolar, está vestida con los colores del Duende Verde, del cómic, claro. Su blusa es morada y su abrigo es verde. Y este atuendo también es el uniforme de Gwen Stacy de los cómics, quien fue asesinada por el Duende Verde en una batalla similar a la escena de la película en el puente. Además, el clímax de la película se basa en el infame cómic The Amazing Spider-Man número 121, la noche en que murió Gwen Stacy. En ese cómic, el duende captura a Stacy y la suspende sobre un puente, y Spider-Man intenta salvarla pero fracasa. En un ataque de ira y venganza, golpea al Duende Verde hasta dejarlo casi inconsciente, y cuando intenta usar su planeador para empalar al trepamuros, le sale el tiro por la culata y lo empala a él. En la película, las principales diferencias radican en que Mary Jane es quien es suspendida sobre un puente y sobrevive. La muerte del Duende Verde es notablemente fiel a la historia. La primera frase que el duende intercambia con Spider-Man es impresionante. Esta también fue la primera frase que Norman Osborn le dice a Peter. Impressive. Your parents must be very proud. Impressive. Una de las principales dificultades que experimentó Tobey Maguire en la ahora famosa escena del beso al revés fue que sus senos nasales se llenaban constantemente de agua mientras la realizaba bajo una lluvia torrencial, y según Kirsten Dunst, besaba a Tobey como si lo estuviera resucitando, porque él no podía respirar. En un principio, se le pidió a David Fincher que dirigiera la película, y su versión contaría la historia original en los créditos iniciales y se basaría en la noche en que murió Gwen Stacy. Luego, consideraron a Tim Burton para dirigir la película, pero lo rechazó alegando que era más del estilo DC. También le ofrecieron el cargo de director a Chris Columbus, pero optó por hacer Harry Potter y la Piedra Filosofal, y otros directores considerados fueron Michael Bay, Ang Lee, M. Night Shyamalan, Roland Emmerich, Jan de Bont, Tony Scott y Barry Sonnenfeld. Y una de las razones por las que Sam Raimi fue una elección popular para Sony como director fue porque es un ávido coleccionista de cómics, con una colección de más de 25.000.
mientras que Tobey Maguire dijo que nunca había leído un cómic de Spider-Man, pero aceptó el papel porque le gustó el guión, y para prepararse para la película, Tobey Maguire leyó los primeros 100 números de The Amazing Spider-Man, ya que eso era principalmente lo que Sam Raimi leía mientras crecía. Así que para adquirir su físico tonificado, Tobey Maguire se sometió a un estricto régimen de 5 meses de ejercicio, entrenamiento con pesas y artes marciales 6 veces por semana, además de comer una comida rica en proteínas de 4 a 6 veces por día. Esto lo tuvo que hacer porque cuando Sam Raimi le ofreció por primera vez a Tobey Maguire interpretar a Spider-Man, el estudio se mostró muy reticente al principio. Eso fue hasta que vieron la prueba de Maguire y comprobaron que el actor había ganado mucha masa muscular para el papel. Además, se dice que Raimi eligió a Maguire por su interpretación en la película Las reglas de la vida, película que vio con su esposa, y ella le recomendó que eligiera a Tobey para el papel porque su actuación encarnaba gran parte del carácter y los rasgos personales que buscaban Peter y Spider-Man. Y en cuanto a su salario, al firmar para 2 secuelas, Tobey se aseguró un sueldo de $26 millones. Por otro lado, se dice que el primero que consideraron para el papel de Peter fue a Heath Ledger, pero rechazó el papel, alegando que estaría robándole el sueño a alguien. El estudio también expresó interés en Wes Bentley, el que era visto como la mejor elección para los fanáticos en esos años. También consideraron a Leonardo DiCaprio, quien rechazó la oferta debido a su reticencia a comprometerse con una gran franquicia de varias películas. Los demás actores son Jude Law, Elijah Wood, Edward Furlong, Chris Klein y Freddie Prinze Jr. Mann Josh Hartnett rechazó el papel, mientras que Scott Speedman, Jay Rodan y James Franco hicieron pruebas para el papel. Hasta Topher Grace fue considerado para Spider-Man y Frankie Muniz también, quien en ese momento tenía 17 años. Ya para terminar con el posible reparto de Peter, Stan Lee dijo en una entrevista de radio que pensaba que John Cusack sería la elección perfecta para interpretar a Peter. Asimismo, cuando James Cameron desarrollaba Spider-Man a principios de los 90, Charlie Sheen hizo campaña activamente para el papel, aparentemente para desinterés de Cameron. Después de Titanic, Cameron dijo que su única opción era Leonardo DiCaprio, antes de finalmente pasar a otros proyectos. Para la escena de Norman donde lee el periódico preguntándose si es su fin, los diseñadores realmente escribieron todo un artículo de verdad, con la historia completa de Oscorp, datos de la carrera de Norman y rumores de la junta directiva. Todo eso se ve en pantalla apenas unos segundos, pero demuestra cuánto detalle pusieron en la película para que hasta los periódicos fueran creíbles. Cuando Peter prueba a lanzar su telaraña por primera vez, dice varias frases clásicas de DC Comics, entre las que destacan Up and away, Web! que es de los cómics de Superman, y Shazam Shazam! claramente es del personaje Shazam. Además, Tobey Maguire improvisó estas líneas que no estaban en el guión original. Otra referencia a Superman es cuando May lo menciona directamente. College, a job, all this time with me, you're not Superman, you know. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, Sony retiró del mercado carteles promocionales que mostraban un primer plano del rostro de Spider-Man con el horizonte de Nueva York, incluyendo de forma destacada las Torres Gemelas, reflejado en sus ojos. Sin embargo, no se recuperaron todos los afiches, y los que se encuentran son ahora objetos de colección muy preciados. Y no fue lo único que cambió después del atentado. Se agregaron escenas de neoyorquinos arrojando basura al Duende Verde junto a la bandera estadounidense para reflejar el sentido de unidad y patriotismo de la ciudad. Además, el tráiler original de la película mostraba un robo a un banco y los ladrones escapaban en helicóptero. Se mostró un primer plano del helicóptero hasta que se detuvo aparentemente atrapado en el aire. Al alejarse la cámara, se vio que el helicóptero quedó atrapado en una telaraña, suspendido entre las Torres Gemelas. Sin embargo, tras los atentados, el tráiler se modificó y la escena se eliminó de la película.
Se desarrolló un sistema de cámara llamado Spider-Cam para expresar mejor el mundo y el punto de vista de Spider-Man. Podía descender 50 pisos, más de 182 metros, y con tomas de poco más de 735 metros o 975 metros para rodajes en Nueva York o Los Ángeles, y podía grabar a 6 fotogramas por segundo para transmitir la sensación de velocidad. La Spider-Cam solo se usó en esta película para la secuencia final, pero se generalizó en las secuelas. El traje del Duende Verde se diseñó originalmente para ser más voluminoso y blindado, pero Willem Dafoe, tras decidir filmar sus propias escenas de riesgo, lo rechazó en favor de un traje más estilizado y atlético. El traje final constaba de 580 piezas y Dafoe tardó media hora en confeccionarlo. Sin embargo, el diseño original del Duende Verde se acercaba más a su apariencia en los cómics e iba a ser creado con prótesis, con piel verde, barbilla y orejas puntiagudas, colmillos y ojos amarillos sin pupilas. Tras una serie de pruebas de pantalla, el diseño fue descartado por considerarse demasiado perturbador para una película que pretendía ser tan accesible para niños como adultos. Fue tan desconcertante que, según dice Avi Arad, el productor ejecutivo, lo descartó porque estaban intentando vender juguetes, no asustar a los niños, y lo reemplazó por el casco que se ve en la película. Antes de que Peter se desmaye, vemos que uno de los pósters de su habitación dice "La aventura comienza", haciendo alusión a que su aventura o historia como Spider-Man está por comenzar. En el primer borrador del guión de Spider-Man, el Dr. Octopus estaba contemplado como villano secundario junto al Duende Verde. Durante la preproducción, Sam Raimi y su equipo decidieron reservarlo para Spider-Man 2 como antagonista principal, una elección que evitó saturar la narrativa de la primera película y permitió explorar en profundidad la trágica transformación de Octavius. Asimismo, el Duende Verde fue elegido como el villano principal de la película porque Sam Raimi sintió que el tema padre e hijo, es decir, Norman y Harry y Peter, haría la película más profunda. Las consideraciones de color del traje hicieron que Spider-Man fuera filmado frente a una pantalla verde, mientras que el Duende Verde fue filmado frente a un azul. Cuando James Franco bromeó sobre los rasgos de rana de Tobey Maguire en el set, este último se mostró genuinamente molesto por los comentarios de Franco. Esto generó fricción entre los actores, lo que derivó en la rivalidad que existe actualmente entre ellos, una rivalidad que Maguire admitió en entrevistas desde la franquicia de Spider-Man. La icónica frase del tío Ben, Remember, with great power comes great responsibility, proviene de Amazing Fantasy número 15 de 1962, donde se incluyó originalmente como parte de un epígrafe narrativo en la historia que presentó el origen de Spider-Man. Con el tiempo, las sucesivas reescrituras y adaptaciones del origen del personaje cada pocos años, esta cita fue atribuida directamente a Ben Parker, consolidándola como un pilar fundamental de la filosofía de Spider-Man. Esta evolución narrativa, reflejada tanto en los cómics como en adaptaciones cinematográficas, destaca la influencia del tío Ben en los valores de responsabilidad y sacrificio que guían a Peter como héroe. En los cómics, Peter usa lanzatelarañas que disparan telarañas sintéticas. Los accesorios para estos se crearon para la película y se usaron en la escena en la que Peter practica en su habitación. Esto se pudo ver en el tráiler de la E3 de 2002. De hecho, si observan con atención las muñecas de Tobey Maguire, se nota una ligera difuminación donde se suponía que estaban los lanzatelarañas. Sin embargo, cuando se decidió que el fluido de la telaraña debía ser seda de araña orgánica proveniente de sus propias muñecas, basado en un concepto que James Cameron tuvo para su propia película de Spider-Man, que nunca llegó a producirse, la escena se refilmó posteriormente para adaptar el cambio. El director Sam Raimi respondió a las protestas de los fans de los cómics, diciendo que era más creíble que Peter lanzara telarañas de esta manera, porque un estudiante de secundaria sin dinero no podía producir un artefacto tan sofisticado. Y hablando de la telaraña, la lograron hacer de espuma e hilo de pescar, y también
se mejoró con efectos especiales. En otra escena en la que se alcanzan a ver los lanzatelarañas es cuando Spider-Man deja a MJ en la azotea después del festival. Además, se puede ver la cremallera del traje en la misma toma. Bonesaw McCraw, el luchador con el que Spider-Man lucha por dinero, es interpretado por el luchador de la vida real Macho Man, Randy Savage, y curiosamente, al principio de su carrera, Savage luchó bajo el nombre de The Spider, y durante el rodaje de la escena de lucha, Savage sufrió una lesión en el cuello tras ser lanzado contra las cuerdas y caer al suelo de cabeza. Este momento se puede ver en la película, y a pesar de la lesión, Savage continuó con profesionalismo, contribuyendo a una de las escenas más memorables de la cinta. El humo en el laboratorio durante la escena de transformación de Norman Osborn era originalmente blanco, pero luego se alteró digitalmente a verde. El director Sam Raimi quería usar humo verde real, pero optó por el efecto de gráficos generados por computadora cuando los diseñadores de utilería no pudieron crear un humo verde no tóxico. Cuando los subordinados de Jameson intentan hablarle de Spider-Man, uno de ellos dice: Esto hace referencia a Eddie Brock, un personaje de cómic que posteriormente aparecería en Spider-Man 3. Los propietarios de las vallas publicitarias que rodean Times Square intentaron demandar a Sony, Marvel y las demás empresas involucradas en la producción de la película por superponer digitalmente anuncios de otras empresas sobre el espacio de sus vallas publicitarias en la película. La demanda fue desestimada por un juez federal de Nueva York. Tobey Maguire pidió que remodelaran ligeramente su traje de Spider-Man, ya que el diseño original no contemplaba cuando el actor necesitaba ir al baño. Se agregó una abertura para que pudiera hacer sus necesidades sin tener que quitarse todo el traje. Timothy Holcomb, un soldador que trabajaba en la construcción de decorados para la película, murió el 6 de marzo de 2001 al ser golpeado en la cabeza por una carretilla elevadora modificada de forma inadecuada, que se usaba como grúa para cámaras. El accidente ocurrió cuando la carretilla cayó sobre una canasta de construcción en la que él se encontraba. Holcomb formaba parte del equipo que construía una fachada de una calle de Nueva York para la película. Según el supervisor de efectos visuales, John Dysquire, animar a Spider-Man fue la tarea más sofisticada que había realizado hasta entonces. Sam Raimi quería transmitir la esencia de Spider-Man, la transición que se produce entre ser un joven en la pubertad y convertirse en un superhéroe. Pero la principal dificultad residía en que, al estar enmascarado, el personaje carecía de contexto para los ojos y la boca, lo que lo hacía perder gran parte de su caracterización. Por lo tanto, los animadores tuvieron que incorporar mucho lenguaje corporal a sus movimientos para que tuvieran cierto contenido emocional. La fuente del título de la película se utilizó más tarde para el logotipo del modelo original de la PlayStation 3. Uno de los bocetos de Peter para su disfraz es del superhéroe de Marvel Comics, Stingray, y otro boceto es casi idéntico al traje negro y rojo que Spider-Man usó alguna vez. Y claro, estos bocetos no los dibujó el actor, sino Phil Jiménez, un artista de DC Comics. Willem Dafoe usa prótesis dentales durante la mayor parte de la película como Norman, pero su reflejo como el personaje del Duende Verde conserva los dientes naturales del actor, menos perfectos. Por otro lado, el cabello de James Franco se tiñó de castaño para parecerse al de Willem Dafoe, su padre en pantalla. Esta decisión se tomó después de comenzar el rodaje. De hecho, en la escena en la que Harry visita a la tía May en el hospital, se puede ver que Franco tiene su cabello natural. Esto se debe a que fue la primera escena grabada por James Franco, y Raimi le había dicho con anticipación que tenía que tener el mismo color de pelo que Dafoe. Y la primera escena filmada de toda la película es la de Peter regresando de su excursión, después de haber sido mordido por la araña. Durante la pelea entre el Duende Verde y Spider-Man cerca del final, Willem Dafoe golpeó accidentalmente a Tobey en el mentón con un solo golpe. Además de Peter y Norman, que visten los colores de sus enemigos, durante la escena de acción de gracias,
se ve a Harry Osborn con todos los colores. Lleva camisa verde, corbata roja y abrigo azul. Para la escena donde la araña muerde a Peter, Sam Raimi descartó usar una araña digital. El director quería usar una viuda negra, pero era peligrosamente venenosa. Entonces, la araña genéticamente modificada que mordió a Peter era una araña toda grosa, que fue elegida por Robin R. Kutcher, su entrenador, y pintada de rojo y azul por Jens Schnabel mientras estaba anestesiada. Aunque el tío Ben afirma tener 68 años, Cliff Robertson, el actor, tenía 75 en el momento del rodaje. Aún así, los maquilladores lo hicieron parecer un poco mayor. Algunos de los actores considerados para interpretar a Jonah Jameson fueron R. Lee Ermey, Hugh Laurie, Harvey Presnell, Dennis Farina, Michael Keaton, Fred Ward, Bill Paxton y Christopher Lloyd, antes de que J.K. Simmons fuera elegido. Stan Lee comentó que siempre había querido interpretar a Jonah Jameson, ya que el personaje estaba basado en él. Incluso audicionó para el papel, pero se determinó que no era el indicado. Lee elogió con entusiasmo la interpretación de Simmons, y Keaton, años después, interpretaría al buitre en Spider-Man Homecoming, mientras que Elizabeth Banks audicionó para el papel de Mary Jane Watson, antes de ser elegida para interpretar a Betty Brant. Extrañamente, Elizabeth Banks audicionó para el papel a sus 27 años, pero le dijeron que era demasiado mayor, pero era un año mayor que Tobey Maguire. Finalmente, eligieron a Kirsten Dunst, quien es 7 años menor que Maguire, y las actrices que el estudio quería para MJ eran Kate Hudson y Tara Reid. Hudson era una de las grandes favoritas, pero lo rechazó para aparecer en la película Las Cuatro Plumas, y Alicia Witt, Mena Subari, Elisa Dushku y Elisa Cuthbert audicionaron para el papel de Mary Jane. Willem Dafoe no era la primera opción para hacer el Duende Verde. El papel inicialmente estaba pensado para Billy Crudup, quien incluso dejó otros proyectos para hacerlo, pero lo descartaron por ser demasiado joven. En ese entonces tenía 33 años, y antes de que Dafoe se impulsara, se les ofreció el papel a actores como Nicolas Cage, John Malkovich, Bill Paxton, Mel Gibson, John Travolta, Brad Dourif y Robert De Niro. De hecho, Robert De Niro también fue considerado después para interpretar al Dr. Octopus en Spider-Man 2. Cuando Dafoe leyó el guión, insistió en reunirse con Raimi, grabó sus pruebas en España porque estaba grabando una película allá y lo convenció de que era perfecto para el papel. Incluso superó a Bill Paxton, que era el último en la lista. Curiosamente, el padre de Paxton, John Paxton, sí aparece en la película como Bernard, el mayordomo de los Osborn. Dafoe aprendió a usar el planeador en 15 minutos y se divirtió tanto que pidió volver para Spider-Man 2, donde filmaron un cameo especial de Norman en Recuerdos y Pesadillas. En el primer tráiler, la toma de Peter saltando hacia el capó del auto de su tío fue alterada digitalmente para ponerlo en su traje final de Spider-Man en lugar de su traje de lucha libre. Y el trabajo de animación por computadora fue tan convincente que cuando mostraron imágenes de Spider-Man generado digitalmente a 2 ejecutivos del estudio, estos creyeron que era Tobey Maguire realizando las acrobacias en persona. Este logro reflejó el alto nivel de calidad de los efectos visuales de la película, que combinaron tomas reales con CGI para crear las espectaculares secuencias de acción que definieron la trilogía de Sam Raimi. Pero Sam Raimi inicialmente planeó usar efectos visuales tradicionales, como acrobacias físicas y mates digitales, para las secuencias de acción. Sin embargo, el supervisor de efectos visuales, John Dykstra, le explicó que la flexibilidad y la agilidad características de Spider-Man hacían que muchos de sus movimientos fueran prácticamente imposibles de realizar físicamente. Como resultado, Raimi optó por incorporar imágenes generadas por computadora, es decir, CGI, para capturar los icónicos balanceos y las acrobacias del héroe. Aún así, decidió a no depender completamente de la animación. Raimi se aseguró de que ninguna toma de efectos visuales fuera 100% generada por computadora, combinando CGI con acrobacias reales y elementos prácticos
para mantener un aspecto auténtico y visceral en la película, pero en la escena en la que se usó 100% CGI fue en la última, claramente, y fue lo último que se hizo, porque se tardaron 18 meses en completarla, mientras que el primer efecto especial filmado es cuando la araña aterriza en la mano de Peter. La productora ejecutiva, Laura Siskin, le preguntó a Kirsten Dunst si cree que Mary Jane sabe quién es Spider-Man en la escena en la que él la rescata en el callejón, señalando que tanto Peter como Spider-Man dicen una frase sobre estar por el vecindario, y la actriz respondió que no, ya que no creía que su personaje fuera tan lista. La escena en la que Peter y Mary Jane hablan al aire libre por la noche se rodó a las 4 de la mañana y tuvo que rodarse rápidamente debido a la proximidad del amanecer. Kirsten Dunst también comentó que hacía mucho frío y señala que se puede ver brevemente su ropa interior térmica. En una aparición en The Pete Holmes Show de 2014, Joe Manganiello, quien interpretó a Flash Thompson, reveló que 2 miembros del equipo de producción le ofrecieron $100 para que golpeara de verdad a Tobey Maguire en la cara durante la escena de la pelea en la escuela. Manganiello se negó, temiendo que un incidente así le costara futuras oportunidades laborales en la industria, además de que esta interpretación era su debut en la pantalla grande. Para lograr un aspecto auténtico en los estudiantes de secundaria, el departamento de vestuario recurrió a una técnica creativa. Envió cámaras desechables a profesores de escuelas de Nueva York y les pidió que las distribuyeran entre sus alumnos para que se fotografiaran entre sí. Estas imágenes sirvieron como referencia para capturar el estilo y la moda real de los adolescentes neoyorquinos de la época, asegurando que el vestuario de los personajes, como los estudiantes del instituto de Peter Parker, reflejara con precisión la cultura juvenil urbana de principios de los 2000. Sam Raimi y John Dykstra trabajaron arduamente para planificar todas las secuencias de lanzamiento de telarañas, que Raimi describió como ballet en el cielo. La complejidad de estas secuencias hizo que el presupuesto de la película aumentara de los $70 millones inicialmente previstos a unos 100 millones, además de unos 30 millones para promocionarla. El cameo original de Stan Lee, co-creador del personaje, estaba planeado como una escena con diálogo en el festival, donde interpretaba a un vendedor ambulante que intentaba venderle a Peter un par de gafas de sol. El diálogo exacto, según los extras, era: oye pequeño, ¿quieres un par de estas gafas? Son como las que usaron en X-Men, haciendo un guiño directo a la película X-Men del año 2000, donde Lee también tuvo un cameo. Esta escena fue filmada pero eliminada de la versión final de la película, probablemente para mantener el ritmo de la secuencia del ataque del Duende Verde o para evitar referencias explícitas a otras franquicias de Marvel, dado que Spider-Man es de Sony y X-Men de Fox. Es decir, ambas películas pertenecen a estudios diferentes. En el corte final, el cameo de Stan Lee se redujo a una aparición sin diálogo, donde aparece como un transeúnte que salva a una niña de escombros durante la batalla de Spider-Man con el Duende Verde. Tanto Tobey Maguire como Willem Dafoe incorporaron una técnica de yoga llamada Ashtanga en sus rutinas de entrenamiento. Curiosamente, Ashtanga se traduce del sánscrito al inglés como 8 patas, evocando la imagen de una araña, lo que resulta una coincidencia simbólica con el personaje de Spider-Man. Esta práctica les ayudó a desarrollar la flexibilidad, fuerza y agilidad necesarias para interpretar a Peter y al Duende Verde, respectivamente, en las exigentes escenas de acción de la película. Kirsten Dunst decidió audicionar para el papel de Mary Jane tras enterarse de que Tobey Maguire había sido elegido como Peter Parker, ya que sintió que la película tendría un enfoque más independiente y auténtico con él como protagonista. Kirsten Dunst obtuvo el papel apenas unos meses antes de que comenzara el rodaje, tras una audición en Berlín, donde impresionó al director Sam Raimi y al equipo de casting con su capacidad para capturar la vulnerabilidad y el carisma de MJ. La película muestra a Mary Jane siendo vecina de Peter desde pequeña, en donde vivía con sus padres. En la historia original, Mary Jane
fue presentada inicialmente como la sobrina de Anna Watson, vecina de los Parker y mejor amiga de la tía May, quien la visitaba con frecuencia. Sin embargo, Peter no la conoció hasta que estaba en la universidad, pero en The Ultimate Spider-Man, una nueva versión de los cómics, Mary Jane fue una de las vecinas en su juventud. En la vida real, J.K. Simmons es calvo y lleva el rostro bien afeitado, por lo que para interpretar a Jameson tuvo que usar una peluca y un bigote falso para recrear el look característico del editor del Daily Bugle de los cómics. A pesar de estas diferencias físicas, Simmons reveló que tras el estreno de la película, desconocidos en la calle lo reconocían de inmediato como Jameson, lo que demuestra el impacto de su interpretación. Aunque Spider-Man es una figura icónica de Nueva York, la mayor parte de la película se filmó en Los Ángeles. Solo 2 semanas de rodaje se realizaron en la Gran Manzana. De hecho, el interior de la visita a la Universidad de Columbia se filmó en la rotonda principal del Museo de Historia Natural de Los Ángeles. La icónica escena en la cafetería, donde Peter Parker atrapa a Mary Jane y su bandeja tras un resbalón, estuvo a punto de ser eliminada debido a las limitaciones de tiempo y presupuesto. Originalmente programada para filmarse en 2 días, la producción redujo el rodaje en el set a solo 1 día. Sin embargo, el director Sam Raimi y la productora Laura Siskin insistieron en incluir este momento clave, que demuestra los reflejos sobrehumanos de Peter. La escena requirió 156 tomas para que Tobey Maguire lograra ejecutarla a la perfección, convirtiéndola en uno de los instantes más memorables de toda la película. Ahora que vamos en la mitad del video, si les están gustando estos datos, no olviden suscribirse, comentar y darle like a este video. El filme generó controversia en el Reino Unido cuando la British Board of Film Classification, o mejor conocida como la BBFC, le otorgó una clasificación de 12 años, afirmando públicamente que era la película más violenta dirigida a un público joven que habían evaluado. La distribuidora Sony Pictures había solicitado una clasificación PG, apta para mayores de 8 años, con supervisión parental, pero esta fue rechazada debido a los niveles de, entre comillas, violencia personal y la temática de venganza presente en la narrativa. Muchos padres expresaron su descontento, ya que sus hijos, menores de 12 años, la edad mínima legal para la clasificación en ese momento, no podían ver la película en cines. Sin embargo, en agosto de 2002, la BBFC introdujo la nueva clasificación 12A, que permitía a menores de 12 años ver la película acompañados por un adulto. Spider-Man se reestrenó con esta clasificación, acompañada de una campaña de marketing que destacaba que los niños ahora podían disfrutar de la película en cines, lo que aumentó su accesibilidad y popularidad. El equipo de construcción del departamento de arte pasó casi 1 año construyendo los 100 decorados necesarios para la película. Durante la escena del desfile se puede ver un cartel de Terminix, una empresa de control de plagas, como una de las muchas bromas internas relacionadas con los insectos presentes en la película. Cliff Robertson regresó a Columbia Pictures con esta película, tras 25 años de veto por parte del estudio. En 1977 denunció públicamente que David Bechelman, presidente de Columbia, había falsificado su firma en un cheque de $10,000 para malversar fondos. A pesar de las presiones para silenciar el escándalo, Robertson lo expulsó, lo que llevó al despido de Bechelman, para también a su exclusión de Hollywood durante años. Su papel como el tío Ben marcó su reconciliación con el estudio y lo consagró con la icónica frase: "Un gran poder conlleva una gran responsabilidad". Aunque interpretan a estudiantes de último año de secundaria, Tobey Maguire tenía 26 años, James Franco tenía 23 y Kirsten Dunst tenía 19 en el momento de la filmación. La versión estrenada en cines en 2002 terminaba con la versión de la canción Theme from Spider-Man interpretada por Aerosmith, incluida en la banda sonora oficial de la película. Sin embargo, para el lanzamiento en DVD, esta fue reemplazada por el tema oficial de la película. En la batalla final entre Spider-Man y el Duende Verde, los artistas de CGI
tuvieron que cambiar el color de la sangre que brotaba de la boca de Spider-Man a un líquido algo transparente, indicando saliva. Esto fue para asegurar una clasificación 12 PG-13. El rodaje se aceleró debido a una huelga inminente de actores, directores y guionistas que se preveía para el verano de 2001, pero dicha huelga nunca se llevó a cabo. Durante el montaje de las hazañas de Spider-Man, que incluía entrevistas con neoyorquinos, los trabajadores de la construcción eran reales, es decir, no eran actores, y también lo era el guitarrista en la estación de metro. La casa de Norman Osborn está decorada con máscaras de todo el mundo. Los cineastas hicieron esto para sugerir que Norman es coleccionista de máscaras, lo que explica cómo pudo conseguir una máscara para su disfraz de Duende Verde. El Moondance Dinner, donde trabaja Mary Jane como camarera, era en realidad el restaurante donde Mónica de Friends, de 1994, trabajaba como cocinera, y también es el mismo local en donde trabajaron Jonathan Larson, autor de Rent, y Jesse Lee Martin antes de dejarlo para dedicarse a escribir musicales. Curiosamente, Andrew Garfield, quien interpretó a Spider-Man en la saga Amazing Spider-Man, interpretaría a Jonathan Larson durante esta etapa de su vida. El director Sam Raimi suele trabajar con 2 editores, cada uno de los cuales monta la película a su antojo. Luego toma ambos cortes y crea su versión maestra a partir de ellos. La araña saltadora a la que Peter intenta tomar una fotografía es una araña Avondale, el mismo tipo utilizado en Arachnofobia de 1990. Hablando de arañas, algunas de las que se utilizaron en la película fueron importadas de Nueva Zelanda. El decorado del penthouse de Norman Osborn se encontraba en los estudios de Warner Brothers, donde la producción grabó varias escenas. Sin embargo, este decorado también se había usado en Batman de 1989 de Tim Burton, y Sam Raimi tuvo que asegurarse de rodarlo de forma que nadie lo notara. La escena de Acción de Gracias, cuando la tía May pone el pavo delante de Norman, imita a la pintura de Norman Rockwell, Libertad de la Necesidad. Un cartel frente al edificio de apartamentos donde viven Peter y Harry lleva el nombre Web String Platform, traducido como plataforma telaraña. Este detalle es un guiño ingenioso a las habilidades de Spider-Man para lanzar telarañas, reflejando su apodo como el trepamuros o Web Slinger. Integrado sutilmente en el decorado como un huevo de Pascua, esto fue integrado sutilmente en el decorado como un huevo de Pascua. Tras el estreno de la película, Marvel decidió que Peter Parker se sometiera a una nueva mutación que incluía que disparara su propia telaraña, en lugar de usar telaraña artificial de su lanzatelarañas, lo cual generó cierta controversia. Sin embargo, esta decisión se deshizo en 2007 tras los eventos de la historia de Un Día Más, donde Spider-Man volvería a usar su telaraña artificial. La planificación de preproducción de la película comenzó en 1986 con Cannon Films. Posteriormente, Cannon vendió los derechos de producción a Carolco Pictures. Carolco, posteriormente, vendió los derechos de producción a Sony Pictures. Eventualmente, Sony y Marvel produjeron la película de Spider-Man, estrenada a través de Columbia Pictures, división de Sony. Por otro lado, el director Albert Pyun declaró que lo contrataron para dirigir el filme para Cannon Films en 1988. Comentó que su película habría presentado el origen de Spider-Man con el Dr. Curt Connors o el Lagarto como el villano principal, y que la mayor parte de la película se habría ambientado en las alcantarillas de Brooklyn, donde Spider-Man perseguiría y lucharía contra el Lagarto. Sus planes de dirigir Spider-Man fracasaron cuando Cannon Films quebró. Curiosamente, su argumento principal se utilizó en la nueva versión de Amazing Spider-Man de 2012. Como resultado de lo dicho anteriormente, la película estuvo en desarrollo durante casi 15 años antes de su realización. A pesar de ser el villano principal, Willem Dafoe solo tiene alrededor de 18 minutos de tiempo en pantalla como Norman Osborn y el Duende Verde. El diseñador de los títulos iniciales y finales, Kyle Cooper, también diseñó el logo inicial de Marvel, apareciendo desde el año 2000 hasta el año 2013, finalizando con la película Thor: Un Mundo Oscuro. La productora, Laura Siskin,
recuerda la gran ovación que recibió el logo cuando se estrenó la película. El edificio del periódico Daily Bugle es en realidad el edificio Flatiron, un famoso monumento de Manhattan que se construyó en 1902. En los cómics, el edificio del Daily Bugle está en esta dirección. En la escena del jumpscare del Duende Verde se ve a otro duende en lo alto, quieto y en las sombras. No es un misterio ni un guiño, es un error de producción. En la versión original, el duende iba a saltar desde arriba, pero al cortar la escena olvidaron borrar al doble. Aún así, este detalle accidental hace que la escena sea aún más escalofriante, y muchos fans creen que es un presagio de que Harry sería el próximo Duende Verde, aunque eso no estuviera planeado. Cuando Peter Parker está en el techo, escondiéndose de Osborn, se puede ver una sudadera verde con la insignia de un castor en el suelo. Campamento Tamaqua es un campamento de verano en Ontario, Canadá, al que Raimi asistió en su juventud. La película se basa en un crossover entre la serie de cómics Ultimate Spider-Man y la serie original de The Amazing Spider-Man. Por ejemplo, esta encarnación de Mary Jane Watson proviene de Ultimate Spider-Man número 1, mientras que esta versión del Duende Verde o Norman Osborn proviene de The Amazing Spider-Man número 17. Cuando Peter corre para alcanzar el autobús y arranca la pancarta, originalmente había otro momento después en el que tenía que saltar por encima de un camión para evitar ser atropellado. Esto se eliminó por limitaciones presupuestarias. La máscara de Spider-Man no fue diseñada para quitársela directamente, y se tuvo que hacer una específicamente para la toma en la que Peter se la quita mientras se esconde de MJ, la tía May, Harry y Norman en el apartamento. Cuando el tío Ben lleva a Peter a la biblioteca, se ve pasar un autobús con un anuncio promocional que dice The Producers, un musical de Mel Brooks. Posteriormente, Brooks demandó a Sony Pictures por publicidad no deseada en un espacio cinematográfico. El Duende Verde alcanza un total de al menos 12 bajas antes de ser derrotado. Esto lo convierte en el villano más letal de Spider-Man en pantalla, incluyendo a los villanos del reinicio de Andrew Garfield y Spider-Man Homecoming. Misterio en Spider-Man Lejos de Casa iguala su escala, pero aún así, ninguno de sus ataques aparentemente causó bajas civiles, y todos sus intentos de matar personas son frustrados en pantalla, lo que convierte a Norman de Dafoe en el campeón reinante de la cifra de muertes en las películas de Spider-Man. Durante la producción, la productora Laura Siskin relató que el director Sam Raimi llegó un día al set y dijo: "Quiero que tenga un tridente", refiriéndose al arma que el Duende Verde usa en su planeador para intentar apuñalar a Spider-Man en una de las escenas climáticas. Cuando Peter hojea varios periódicos buscando un coche usado, uno de los anuncios que aparece es el de un Alfa Romeo descapotable. Ese modelo se comercializó en Italia con el nombre de Spider. El lugar donde Spider-Man y el Duende Verde tienen su batalla final no fue en un set, sino en un hospital real abandonado en la isla Roosevelt. Fue idea del productor ejecutivo Avi Arad que MJ llamara a Peter Tigre, y fue idea de Kirsten Dunst que lo dijera casualmente mientras se marchaba. I better run, Tiger. Durante la secuencia de la metamorfosis de Peter, después de ser mordido por la araña genética, se pueden ver breves destellos de una tarántula que aparecen en su sueño. Estos fragmentos refuerzan el tono inquietante de su transformación y se cree que son un guiño a una escena eliminada, descrita en la novelización escrita por Peter David, donde Peter sueña que se convierte en una araña gigante. Aunque esa pesadilla nunca se filmó, la presencia de la tarántula conecta visualmente con el lado más monstruoso y animal de sus nuevos poderes. En 1985, Menahem Golan y Joram Globus, los directores de Cannon Films, compraron los derechos para hacer una película de Spider-Man, pero había un pequeño gran problema. Creían que Spider-Man era un monstruo, no un superhéroe, algo más cercano al hombre lobo. Contrataron a Leslie Stevens, creador de Más allá de la imaginación de 1963, para que se escribiera un guión basado en esa idea equivocada. En su versión, un científico exponía a Peter Parker a radiación, transformándolo en una criatura con forma de tarántula de 8 brazos. Stan Lee, horrorizado por esa interpretación, propuso una historia alternativa que incluía al Dr. Octopus,
muy parecida a lo que vimos años después en Spider-Man 2. Cannon Films incluso consideró a Tobe Hooper, director de La Masacre de Texas, para dirigirla, y su reparto soñado incluía a Tom Cruise como Peter, Bob Hoskins como el Dr. Octopus, Stan Lee como Jameson y a Lauren Bacall como la tía May. Al final, el proyecto se vino abajo tras el fracaso de Superman 4, que hundió financieramente a Cannon Films. Según Laura Siskin y Grant Curtis, la escena del festival fue la más difícil de filmar debido a todos los elementos prácticos y digitales que se tuvieron que incorporar. Siskin señala que el rodaje tardó 3 semanas. El coche en el que viaja Osborn es un Rolls-Royce Phantom 5 Special del año 1963. Jonah Jameson tiene un telescopio en su oficina. Mientras se preparaba para el papel, J.K. Simmons visitó las oficinas del New York Post y vio que el editor tenía un telescopio en su propia oficina, así que lo incorporó al personaje de Jameson. La armadura del Duende Verde suele ser verde con detalles morados, sobre todo en el torso y la máscara. En este universo, la armadura es completamente verde, aunque la luz que se refleja en ella suele tener un brillo morado. El comediante Jim Norton improvisó esta frase. La cámara que usa Peter es una Canon New F1 SLR de 1981, con el logotipo de Canon tachado. En 1993, James Cameron fue contratado para reescribir un guion de Spider-Man para Carolco Pictures. Su versión tenía varias ideas muy distintas. Primero, Peter se enamora de Liz Allen en lugar de Mary Jane, y el villano principal era el Dr. Octopus. Arnold Schwarzenegger era su opción favorita para interpretarlo y Edward Furlong sería Peter Parker. Más adelante, Cameron hizo un nuevo borrador con Electro y Sandman como villanos, pero los reinventó por completo. Electro era Carlton Strand, un millonario que absorbía datos de computadoras, y Sandman se llamaba Void, un simple secuaz. También introdujo la idea de los lanzatelarañas orgánicos, algo que Sam Raimi conservaría. El guión incluía escenas más oscuras y hasta una escena de sexo entre Peter y Mary Jane en el puente de Brooklyn, con la bendición de Stan Lee. Al final, el proyecto nunca se realizó porque Carolco nunca tuvo los derechos exclusivos, entró en bancarrota y los derechos quedaron en disputa por años. Cuando Sony los recuperó, gran parte del tratamiento de Cameron sirvió de base. Columbia presentó 4 nombres al sindicato de guionistas que reconoció como colaboradores oficiales del guion final: James Cameron, David Koepp, Scott Rosenberg y Alvin Sargent. Cameron, Rosenberg y Sargent cedieron voluntariamente el crédito a Koepp, algo que Cameron después dijo que lo hizo sentir menospreciado, pero no herido. Sam Raimi quería que Bill Pope fuera el director de fotografía de la película, tras haber trabajado juntos en Darkman de 1990 y Army of Darkness de 1992. Sin embargo, Pope estaba ocupado trabajando en Matrix Recargado de 2003 y Matrix Revoluciones del mismo año. La segunda opción de Raimi fue Peter Deming, pero estaba trabajando en Austin Powers. Don Burgess finalmente consiguió el trabajo, pero Pope terminó rodando Spider-Man 2 y 3. Hay una pareja en el festival y Peter los rescata usando su telaraña. Se dice que el hombre era Nicholas Hammond, quien interpretó a Spider-Man y a Peter Parker en la serie de televisión de los 70. Hablando de cameos, Sam Raimi no quería a Stan Lee en la película, porque según él no lo conocía y no sabía actuar, pero el productor Avi Arad insistió diciendo que lo incluyeron en X-Men del año 2000 y lo harán en Spider-Man también. Raimi lo comparó con algo absurdo, como si estuvieras montando Macbeth y te obligaran a poner a Shakespeare sobre el escenario. Al final se dio y ahora dice que ese cameo de Stan Lee es uno de sus momentos favoritos de toda la película. El filme tomó varias ideas directamente de Spider-Man, la serie animada de 1994. Por ejemplo, en ambos, el Duende Verde es mostrado como una personalidad alterna de Norman Osborn, creada por los efectos de la fórmula del Duende, y Norman mantiene conversaciones con esa voz interior. También se inspira en la trama de que el Duende se venga de quienes lo traicionaron, algo muy presente en la serie animada. Además,
La escena donde el duende ataca a la tía May y termina hospitalizada, con Mary Jane y Peter visitándola al mismo tiempo, es casi idéntica a un episodio de la serie, solo que ahí era el Hobgoblin quien la atacaba, una prueba más de cómo la serie animada ayudó a moldear la primera aventura de Spider-Man en la gran pantalla. En la secuencia en la que Peter empieza a combatir el crimen, en el periódico vemos a dos nombres, Heidi Fugleman y Jessica Flaherty, productora y asistente respectivamente. Durante la producción en 2001, Bryan Singer dijo que le interesaba la película, quería visitar el set. Finalmente, Singer lo visitó y tras deambular, se abstuvo de dar una conferencia de prensa, diciendo que simplemente era emocionante. Además, el director Sam Raimi lo desafió y lo dejó en una posición difícil, preguntándole, ¿gana Spider-Man o Wolverine? En la novelización, Mary Jane y Harry hablan de entrevista con el vampiro y MJ dice que la niña de la película le dio escalofríos. Irónicamente, esa niña fue interpretada por Kirsten Dunst. Además, Willem Dafoe había hecho La sombra del vampiro poco antes, donde su personaje dice, tú y yo no somos tan diferentes, la misma frase icónica que el Duende Verde le dice a Spider-Man. You and I are not so different. You and I are not so different. Michael Biehn fue otra elección de James Cameron para el papel de Peter Parker. Michael Franz escribió un guion que incluía a Green Goblin, Doctor Octopus y una escena postcréditos que adelantaba a Venom en 1999. Según una entrevista, el co-creador de Spider-Man, Steve Ditko, tenía sentimientos encontrados sobre la película. Le parecía demasiado oscura y no le gustaba la representación de los militares y los empresarios. La película recaudó más de $1 millón a nivel nacional todos los días durante 45 días consecutivos, la mayor cantidad de cualquier película de Spider-Man, empatada con Spider-Man Across the Spider-Verse de 2023. La escena en la que Peter pierde el autobús escolar recuerda a una escena similar del primer episodio de la breve comedia de Tobey Maguire, Gran Scott, de 1992, al igual que en su interpretación de Peter Parker, en la serie interpretó a un nerd torpe que fantasea con una posible novia. El 6 de junio del año 2002, Steven Spielberg reveló que le habían ofrecido dirigir la película y posteriormente su secuela. Sin embargo, afirmó que le encantaba Spider-Man, pero rechazó la oferta porque quería hacer una película más importante que la propia película, que trascendiera su trabajo anterior. Después de la muerte del tío Ben, Peter vuelve a casa y podemos ver cómo Sam Raimi dejó deliberadamente un sillón vacío, representando la ausencia de Ben. Durante la escena en la que el Duende Verde ataca el festival, Harry recibe el impacto de escombros. El gran trozo que le impacta en la cabeza lo dejó caer Bill Hader, asistente de producción de la película. Se subió a una escalera que estaba fuera de cámara y siguiendo las instrucciones de Sam Raimi lanzó el ladrillo de espuma, golpeando la cabeza de James Franco, dejándolo un poco inconsciente. Años después, cuando Franco presentó Saturday Night Live, recordó a Bill Hader del set y le preguntó, ¿no me diste con un ladrillo? En mayo de 2000 se mencionó a John Malkovich para el papel del Duende Verde. Malkovich declaró que las películas como Spider-Man no eran su estilo, que la película estaba cambiando el papel debido a los conflictos sobre el calendario de rodaje y lo que él había sugerido para ese papel, y que no podía aceptar esas condiciones para una película comercial. Sin embargo, finalmente aceptó el papel del buitre en Spider-Man 4 antes de que fuera cancelada. Durante la mayor parte del diálogo de Willem Dafoe como el duende, sus labios no se mueven cuando habla. Willem Dafoe calculó que le llevó entre 40 y 50 horas probarse el traje del Duende Verde. Además, dijo que el traje era un fastidio, era realmente incómodo de usar, era tan apretado y tan pesado que después de un día entero con esa cosa, sentías como si hubieras peleado 12 rounds. Las Torres Gemelas se pueden ver al fondo en algunas escenas, y una vez en el reflejo del ojo de Spider-Man, en la escena antes de lanzar su primera telaraña, y durante la escena final se pueden ver las torres al fondo ligeramente borrosas. Los realizadores de la película decidieron no eliminarlas digitalmente. La toma donde muere Norman Osborn se filmó más tarde en la producción,
después de que Willem Dafoe ya se hubiera embarcado en otro proyecto. Su pelo era diferente y tuvo que usar peluca para esta toma. Cuando el ladrón estrella el coche contra la puerta después de que Spider-Man salte, el coche de policía que aparece en el encuadre tiene una matrícula muy evidente, 1927. Esto es en honor al gran amigo de Stan Lee, el ilustrador veterano de Marvel y DC, John Buscema, que nació en Brooklyn el 11 de diciembre de 1927. Lamentablemente, falleció el 10 de enero de 2002, poco antes del estreno de la película. Tras recibir la noticia de su despido de la junta directiva de Oscorp, Norman Osborn pasa las 5 etapas del duelo casi de forma instantánea, lo que muestra cómo se quiebra su mente. Primero, vemos la negación cuando dice sorprendido: But you can't do this to me. I started this company. Luego pasa a la ira, gritando lleno de furia. Después intenta negociar, suplicando y recordándoles todo lo que ha hecho por la compañía. Al darse cuenta de que no hay vuelta atrás, cae en una breve depresión, bajando la mirada con resignación y sintiéndose traicionado. Y finalmente llega a la aceptación, pero torcida. La acepta, transformándola en venganza pura como el Duende Verde. Es un microcosmos perfecto de cómo Norman deja de ser un hombre de negocios para convertirse en un villano sin retorno. La escena en la que Peter se esconde en el techo de su dormitorio para evitar ser visto con su disfraz está adaptada de El regreso del buitre, Amazing Spider-Man Volumen 1, número 7, de diciembre de 1963. El Oldsmobile Delta 88 de 1973, también conocido como The Classic, aparece en la película como el coche del tío Ben, vehículo que ha aparecido en muchas películas de Raimi, como en The Evil Dead de 1982, Oz el Poderoso de 2013, Darkman de 1990, The Gift del año 2000, Arrástrame al infierno de 2009 y en Doctor Strange en el multiverso de la locura de 2022. También aparecen algunos de sus amigos, Bruce Campbell, Lucy Lawless y su hermano Ted Raimi. En 2013, Hugh Jackman reveló que originalmente iba a aparecer como Wolverine en la película. La idea era hacer un cameo divertido o un simple paso por cámara para conectar el universo X-Men con el de Spider-Man. Sin embargo, nunca se hizo porque no pudieron conseguir a tiempo el traje de Wolverine. Estaba atrapado en algún almacén mientras Jackman estaba en Nueva York para filmar. Años después, Hugh Jackman bromeó diciendo que aún sueña con hacer realidad ese crossover algún día. En un principio, el traje de Spider-Man no iba a tener este diseño de telaraña en los dedos, detalle que se puede ver en algunos promocionales de la película. Hasta en los créditos iniciales se alcanza a ver la mano de Spider-Man con este diseño. Cuando el científico prepara a Osborn para entrar en la cámara, no pone los electrodos en la cabeza, pero luego vemos que Norman sí los tiene en la cabeza. En los títulos iniciales se pueden ver las estatuas Birds del edificio Chrysler, tal vez presagiando el lugar en donde Peter lamenta la muerte del tío Ben. For me, it was the top of the Chrysler Building. Esta línea no estaba en el guión, fue improvisado por Dafoe, quien realmente encontró frías las abrazaderas. En el periódico que lee Norman, se alcanza a leer el nombre Grant Curtis, referenciando a uno de los productores de la película, Grant Curtis. Y en la misma portada del periódico se ve una imagen de Oscorp, la cual es una toma que ya habíamos visto al principio de la película. Cuando Peter salva a MJ, tenemos una toma de ella abrazando a Spider-Man, pero en realidad estaba abrazando a un muñeco de tamaño real. Estos son los personajes que aparecieron en la película y fueron adaptados de los cómics. Peter Benjamin Parker, o Spider-Man, hizo su primera aparición en la historia Spider-Man del Amazing Fantasy número 15 en junio de 1962 por el editor y guionista Stan Lee y el dibujante y guionista Steve Ditko. Norman Osborn, o el Duende Verde, debutó como el Duende Verde en la historia La aventura grotesca del Duende Verde de The Amazing Spider-Man número 14 de julio de 1964. Y como Norman Osborn en El Duende y los Gangsters de The Amazing Spider-Man número 23 en abril de 1965.
Y todo esto creado por Stan Lee y Steve Ditko. Mary Jane Watson, o MJ, apareció por primera vez en un cameo en Capturado por J. Jonah Jameson de The Amazing Spider-Man número 25 de junio de 1965, y tuvo su aparición completa en El nacimiento de un superhéroe en The Amazing Spider-Man número 42 de 1966, creada por Stan Lee y John Romita. Harry Osborn debutó en Si este es mi destino de The Amazing Spider-Man número 31 de diciembre de 1965, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Benjamin Parker, o el tío Ben, apareció en Spider-Man The Amazing Fantasy número 15 de junio de 1962. La tía May apareció en el mismo. John Jonah Jameson debutó en Spider-Man de The Amazing Spider-Man número 1 de marzo de 1963, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Flash Thompson apareció por primera vez en Spider-Man de The Amazing Fantasy número 15 de junio de 1962. Joseph Robbie Robertson debutó en Las garras de Kingpin de The Amazing Spider-Man número 51 de agosto de 1967, creado por Stan Lee y John Romita. Dr. Mendel Stromm, quien debutó en Había una vez un robot de The Amazing Spider-Man número 37 de junio de 1966 por Stan Lee y Steve Ditko. El ladrón llamado The Burglar en los cómics apareció por primera vez en Spider-Man de The Amazing Fantasy número 15 de junio de 1962. Y Bonesaw McCraw, interpretado por Joseph Crusher Hogan en los cómics, debutó en Spider-Man de The Amazing Fantasy número 15 de junio de 1962. Y Elizabeth Betty Brandt debutó en Nada puede detener al hombre de arena de The Amazing Spider-Man número 4 en septiembre de 1963, creada por Stan Lee y Steve Ditko. Spider-Man no solo fue una película exitosa, fue un punto de inflexión. Cambió para siempre la forma en la que el cine veía a los superhéroes y cómo los superhéroes se reflejaban en nosotros. Cada detalle, cada decisión detrás de cámaras ayudó a construir un legado que más de 20 años después sigue siendo parte de la conversación. Gracias por ver el video y por acompañarme hasta el final. Y si algo nos enseñó esta historia es que incluso el más común de los hombres puede hacer cosas extraordinarias.